En lógica se suele hablar de diferentes relaciones lógicas. En este caso vamos a hacer referencia a tres relaciones lógicas básicas: la clasificación, la seriación y la ordenación. Comenzamos por la clasificación, que se considera la más sencilla de las tres. Iremos en orden de dificultad. En principio, la clasificación se define como hacer colecciones atendiendo a unos determinados atributos o características. Pongo aquí un ejemplo con el que siempre es posible hacer una clasificación, usando el complementario. Cosas que te apetece hacer y cosas que no te apetece hacer. Siempre que hagamos referencia a unos objetos que cumplen algo y otros que no, se trata de clasificaciones por el complementario. Es importante también, cuando pensemos en el tipo de tareas que le podemos plantear a los niños, que no únicamente pensemos en tareas que puedan ser visuales. Es relevante usar diferentes sentidos, por ejemplo, el sabor. Yo podría hacer clasificaciones según diferentes sabores: dulce, salado, ácido o amargo. En este caso, el sabor es un atributo cualitativo, de los que hemos visto anteriormente, porque no se puede medir, y los valores del atributo sabor serían dulce, salado, ácido o amargo. También podría hacer una clasificación pensando en los vecinos de mi bloque, que viven en el primero, en el segundo, en el tercero y así sucesivamente. En este caso, lo que destaco es que el atributo no es cualitativo, sino cuantitativo. Y además hace referencia al aspecto ordinal del número. Esto da una idea también de una variedad de actividades que se le pueden proponer a los niños y que no siempre recurramos a los típicos del color, la forma u otros que se suelen hacer en preescolar. Ya lo he ido diciendo, pero podríamos pensar en qué tipo de atributos son los que he presentado en estas clasificaciones y qué otro tipo de atributos se te ocurren que se podrían usar para hacer distintas clasificaciones. En general, las clasificaciones se pueden hacer atendiendo tanto a atributos cualitativos como a atributos cuantitativos. Aquí pongo un ejemplo donde hay diferentes figuras geométricas en un diagrama de Venn. En este caso tenemos tres grupos y se observa que los atributos serían las formas geométricas. Los valores de esos atributos son círculo, cuadrado, triángulo y hexágono. El otro atributo, que sería el color, y los valores de ese atributo son rojo, amarillo y azul. Y el atributo tamaño, cuyos valores son grande y pequeño. Aquí podríamos pensar cuáles son las regiones de este diagrama de Venn que hacen verdadera la siguiente proposición: esta figura es roja y grande. Ahí se destacan aquellas regiones que cumplen que sus figuras son rojas y grandes. Ya sabemos que deben cumplir las dos características, porque están unidas las dos proposiciones de ser figura roja y ser figura grande mediante la conjunción y. La segunda proposición, las figuras no son azules. Ahí aparece la negación de una proposición y sería verdadera en las regiones que ahí se destacan, porque sus figuras no son azules. De manera que son o bien amarillas en este caso o bien rojas. La segunda relación lógica que vamos a ver es la seriación. Seriar consiste en hacer colecciones de objetos de manera ordenada, manteniendo constante unos atributos, a excepción de otros, que sirven de comparación. Vamos a ver dos seriaciones diferentes, las reiterativas por un lado y las no reiterativas por otro. Aquí presento un ejemplo donde se ve círculo verde, cuadrado rojo, círculo verde, cuadrado rojo, y así sucesivamente. De manera que la continuación de esta seriación sería como hacer una fotografía a color y ponerla a continuación, círculo verde, cuadrado rojo, y así continuaría. Aquí aparece siempre como ejemplo la continuación de la serie, pero no es la única que se puede hacer. También hay otras actividades interesantes que veremos más adelante dentro de este curso. Existen otro tipo de seriaciones, las no reiterativas. Si pensamos en las siguientes figuras, vemos cómo cada dos figuras se va repitiendo el triángulo, pero la figura que hay intermedia
es una figura diferente. Por supuesto, yo podría hacer una fotografía a color, como decía antes, y ponerla a continuación, y tendría una seriación reiterativa. Pero existen otras maneras de continuar la seriación y serían igualmente válidas. En el aula debemos ser especialmente cuidadosos porque cuando damos un número finito de términos de una seriación hay muchas maneras de continuarla. Por tanto, debemos estar alertas porque es posible que el niño que esté realizando la seriación, si se lo pedimos como ejercicio, tenga en mente una seriación diferente a la nuestra y sea igualmente válida. Las anteriores seriaciones se basan en atributos cualitativos. En cambio, también se podría hacer una seriación con atributos cuantitativos. Aquí propongo un ejemplo. Observamos que hay 3 barras de diferente longitud y cada 3 barras volvemos a la pequeña. Mediana, grande, pequeña, mediana, grande. En este caso sería una seriación reiterativa hecha con atributos cuantitativos, porque hace referencia a la longitud de esas barras que ahí aparecen. Por tanto, las seriaciones o series también se pueden hacer atendiendo a atributos cualitativos y cuantitativos. Por último, la ordenación es la que mayor dificultad supone para los niños. De hecho, ya veremos que se suele introducir en este orden. Primero clasificación, a continuación seriación y por último la ordenación. En este caso, se trata de organizar los datos mediante la posición que ocupan a través de un atributo. Observamos en primer lugar una serie de figuras geométricas: triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Todo parece indicar que están ordenadas según su número de lados. Empezamos por la forma geométrica. De menor número de lados, polígono de 3 lados, el triángulo, y ampliamos a 4, 5 y 6, y así sucesivamente. En este caso se trata de una ordenación creciente, porque va de menor a mayor. A continuación tenemos una serie de barras que se corresponden con diferentes colores y tienen distinta longitud, estando ordenadas de mayor a menor. Por tanto, se trata de una ordenación decreciente. Podríamos usar otros atributos para hacer ordenaciones en clase con los niños, como la edad, la altura, etc. Hay una idea que seguramente se te haya pasado por la cabeza a lo largo de las explicaciones que he dado anteriormente, que es la idea de patrón o regularidad. Tanto en las clasificaciones como en las seriaciones como en las ordenaciones, lo que estamos haciendo es establecer igualdades y diferencias entre los atributos que tienen diferentes objetos. Y al final lo que se intenta establecer es una regularidad o patrón. En la mayoría de los casos se habla de patrones de repetición, ya sea de números, de forma, de color, atendiendo a atributos cualitativos y cuantitativos. Pero quiero destacar el paso ese que mencionaba anteriormente, de lo cualitativo a lo cuantitativo. En este caso están los patrones de desarrollo. He puesto aquí algo que pudiera hacer una seriación, pero que tiene una característica muy particular. Vemos que hay unos triángulos y entre cada triángulo hay ciertos cuadrados. Primero hay 1, luego hay 2, luego hay 3 y así sucesivamente. Este es un ejemplo de un patrón que se puede usar para dar el salto de lo cualitativo a lo cuantitativo, porque ahí ya se está haciendo referencia a la cantidad y a los números que aparecen involucrados en ese patrón. El paso de lo cualitativo a lo cuantitativo es especialmente útil porque más adelante, según avancen los niños en el sistema educativo, en matemáticas, llega un momento en el que se les exige que trabajen con patrones cuantitativos y se ha detectado mediante el análisis de documentos curriculares en diferentes investigaciones que existe un salto importante entre lo que se hace con los niños de 0 a 6 años y lo que se hace en primaria, de 6 en adelante, donde el énfasis se pone en lo cuantitativo. Y a partir de primaria mucho más, porque ahí ya se trabaja con la generalización, que serían los patrones
para cualquier tipo de objetos que cumplan unas determinadas características. Presento aquí un ejemplo muy curioso, que se da con el número 37, ya que si lo multiplicas por ciertos múltiplos de 3, obtenemos esos números que aparecen ahí. ¿Qué ocurre? Que mediante la observación de esas multiplicaciones yo podría inducir y llegar a generalizar que el siguiente múltiplo de 3, si empiezo 3, 6, 9, 12, 15, sería 18, y yo podría conjeturar que 37 por 18 seguramente dé 666. Este tipo de patrones, por supuesto, no son propios de la educación preescolar, pero lo que quiero decir es que se produce una evolución a lo largo de las matemáticas en los primeros niveles que es importante iniciarla en preescolar, pasando de lo cualitativo a lo cuantitativo e introducir a través de estos patrones de desarrollo la idea de número y de cantidad, porque más adelante les va a ser muy útil. En este primer módulo hemos trabajado la lógica elemental a través de aspectos relacionados con el contenido, como son el lenguaje y la lengua, la lógica formal, diferentes atributos, las relaciones lógicas básicas que se pueden establecer con esos atributos y los patrones.